Farmacias del Ahorro presenta. El Ministerio de Salud anuncia que adquirirá insumos y destinará recursos económicos para resolver la crisis hospitalaria con la intención de terminar el 2015 con una normalización de servicios. Estudio académico evalúa las limitaciones que implican el costo de la corrupción y la impunidad para la economía de los guatemaltecos. Revelan cuantiosos cobros que hacen los pandilleros a los choferes de la Ruta 36 que brinda servicio a la colonia Betania. Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala toman la rectoría en demanda de mejoras laborales. Llega la 18ª edición del Festival Internacional de Cine Ícaro con 174 largometrajes de 32 países. Y Gran Bretaña presenta sus cuatro demandas para pedir el voto a favor de su permanencia en la Unión Europea. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Farmacias del Ahorro presentó. Muy buena noche a todos ustedes, gracias por permitirme entrar a sus hogares. Vamos a ir de lleno con la información en esta noche. Y lo hacemos con el Ministerio de Salud, que informó que ya se están llevando a cabo las cotizaciones y eventos con Guate Compras para obtener los insumos para abastecer los hospitales. El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Mariano Rayo, confirmó que ya se ha iniciado el proceso de compra de insumos para abastecer a los hospitales. Hasta este momento, 5 medicamentos ya fueron ingresados al Hospital Roosevelt. El resto se espera que se obtengan en los próximos 10 días. Rayo justificó que esta adquisición será lenta debido a diferentes factores. En primera instancia, la falta de espacios presupuestarios para compras. Segunda instancia, la repercusión sobre proveedores que está teniendo los casos de leaks se están reflejando en que tenemos proveedores o que no despachan, proveedores que están desapareciendo. La escasez de medicamentos provocó que varios centros hospitalarios en Quetzaltenango, Retauleu, Amatitlán y en la capital cerraran las consultas externas. La consulta externa de Quetzaltenango, el Hospital Regional de Occidente, que ayer cerró, hoy ya está abierto, que la consulta externa de Amatitlán, que ayer cerró, ya está abierto y está funcionando. Por su parte, el Hospital Roosevelt aún no tiene una fecha para brindar los servicios de consulta externa. Por el momento, aquellos casos que requieren una atención inmediata son atendidos en el área de emergencias. Otras consultas que son atendidas son VIH, oncología y chequeos renales. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Daniel Ramírez. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social considera necesario aumentar los espacios presupuestarios para ser invertidos en la crisis hospitalaria y poder así terminar el 2015 prestando los servicios médicos a la población. El Hospital Roosevelt empezó el 2015 arrastrando una deuda del 2014 de más de 100 millones de quetzales, de la que se ha cubierto 82 millones. Por lo tanto, la deuda actual es de 103 millones de quetzales. Hemos aumentado la deuda en 10 millones de quetzales más. Y si no nos dan los espacios presupuestarios, como dijo el ministro, y no nos colocan cuota, vamos a cerrar el año con 130 millones de quetzales de deuda aproximadamente. El factor determinante para culminar el 2015, brindando los servicios médicos a la población, es que el Ministerio de Finanzas Públicas autorice un aumento en el espacio presupuestario designado para salud pública. Se estima que serán necesarios entre 60 a 70 millones de quetzales. Eso es espacio presupuestario, que es el mayor problema financiero en este momento en el Roosevelt. No tienen para que le traslademos recursos y ellos puedan comprar y pagar. Lo que está haciendo en este momento Finanzas es recoger espacio de todos los ministerios para ponerlo a disposición en primera instancia del Ministerio de Salud Pública. La próxima semana el ministro de Salud, Mariano Rayo, solicitará una audiencia con el Congreso de la República para presentar proyectos presupuestarios para el 2016, solicitando 40.000 millones de quetzales para los servicios de salud pública.
Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Castillo y Daniel Ramírez. La crisis hospitalaria ha llegado a extremos nunca antes vistos. Según datos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha sido la peor en la historia de nuestro país. Recién la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió un comunicado en donde califica la crisis hospitalaria como la peor de la historia. La procuradora adjunta advirtió que ya habían accionado ante la Corte de Constitucionalidad y más recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la precaria situación que atraviesa la salud de los guatemaltecos. En vista de no tener una respuesta inmediata, también antes de llegar al plano internacional, planteamos un curso en queja a la Corte de Constitucionalidad porque hay un amparo decretado desde hace varios años referente al desabastecimiento y al estado calamitoso de los hospitales nacionales. Y luego, pues como le decía, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tener medidas cautelares a favor de los pacientes. A decir del analista independiente Renzo Rosal, la situación es sumamente delicada y el próximo gobierno deberá priorizar en cuanto a la salud, lo que de ninguna manera puede ser una opción. Una responsabilidad que deberá asumir el presidente lo antes posible, agrega. Que a la brevedad pueda presentar. Inclusive lo ideal sería que antes de la toma de posesión Jimmy Morales presentara con mayor desglose, con mucho mayor manejo de información, cómo le va a entrar al tema de la crisis hospitalaria. Otra de las preocupaciones de la Procuraduría es el destino de los fondos que se le adjudican al sistema de salud y es la Contraloría quien se debe encargar de la fiscalización. Deseamos que haya una intervención de la Contraloría General de Cuentas para verificar en qué se ha gastado el presupuesto que el Ministerio de Finanzas dice que le ha asignado y que le ha trasladado durante este año al Ministerio de Salud, lo cual es como un punto de base, digamos, una línea de base que puede permitir al nuevo gobierno saber en qué situación se encuentra el sistema de salud. Los derechos humanos garantizan la salud y por lo tanto la vida, y esto se ve reflejado en la Constitución de la República y de instrumentos internacionales, y de ahí la función del Ministerio de Salud, puntualiza la Procuradora de Conciencia. Por una Guatemala en Paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Y un grupo de trabajadores del Hospital Regional del Cobán salió a protestar a las calles de esta ciudad para exigir el pago de sus salarios y que se les provea de insumos médico-quirúrgicos para los pacientes. Expresaron que están inconformes porque no han sido escuchadas sus peticiones y no les han pagado sus salarios atrasados. Somos del renglón 182, en el cual hay médicos y enfermeras. A todos se les deben de diferentes meses, ¿verdad? Además pidieron que no existan represalias en su contra, ya que indirectamente les han dicho que no tienen derecho a salir a manifestarse y el director del hospital ha evadido la responsabilidad de velar por el pago del personal. El director dijo de que ya no correspondía al hospital, sino ya a Finanzas y al Ministerio de Finanzas a que este problema sea resuelto, ¿verdad? Pero como nosotros decimos, nosotros somos seres humanos, tenemos familia. También dieron a conocer que no hay insumos para atender a los pacientes en el centro asistencial. Es triste no poder tener angiocatéteres, no tener esparadrapo para fijar un catéter y no podemos ni pedirle al paciente que nos colabore en traer su propio catéter porque sabemos que al hospital llega la gente más necesitada. Por una Guatemala en Paz informó Eduardo Samchung con imágenes de Nelson Yalibat. Y los problemas en los centros de salud son muy evidentes, esto afirman los miembros de la sociedad civil, quienes han realizado un monitoreo en estos lugares y piden a las autoridades velar por estos servicios. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductivo realizó un monitoreo de los servicios en Cubulco, indicando que están en pésimas condiciones. De 66.101 personas que componen el área de Cubulco, solamente existe una ambulancia. Algunos pacientes indican que tienen que comprar medicamentos, pero comprenden la situación porque no hay en el centro de salud. Ella padece de amebas y entonces es por eso que me recetaron especialmente para matar esas amebas. Y como le digo, hay algunos, pero lo que a mí me recetaron no hay. En San Miguel Chicá, miembros del Observatorio para la Paz de Baja Verapaz dieron a conocer la situación que viven en el centro de salud de los municipios del departamento. No hay insumos
medicamentos, pero pacientes sí se acercan, pero también hay muchas personas de escasos recursos en donde se necesitan apoyarlos, pues. Es a nivel nacional, pero desgraciadamente por la corrupción. Los miembros de sociedad civil piden a las autoridades electas que tomen en cuenta esta situación y que puedan incidir para que esta realidad cambie. La crisis en el sistema de salud cada vez se empeora en el departamento, en medio de señalamientos de corrupción por parte de sindicalistas y miembros del área de salud. Por una Guatemala en paz, en Baja Verapaz, para Noticiero Guatevisión, Carlos Grave.